Adolf Hitler estuvo a punto de conquistar Europa, pero sus propias decisiones lo llevaron a la ruina. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cometió errores estratégicos que no solo debilitaron a Alemania, sino que sellaron su destino. En este video veremos los 5 errores fatales de Hitler que lo llevaron a la derrota. Y el último de ellos fue completamente decisivo. Error 1. No vencer al Reino Unido. Antes de abrir otro frente, 1940-1941. Tras la rápida caída de Francia en 1940, Hitler estaba convencido de que el Reino Unido también sucumbiría rápidamente. Para ello, lanzó la batalla de Inglaterra con el objetivo de obtener superioridad aérea y allanar el camino para una invasión terrestre, pero subestimó la capacidad de los británicos. Los aviones de la Luftwaffe fueron incapaces de doblegar a la Royal Air Force. Cuando Hitler cambió de estrategia y comenzó a bombardear ciudades en lugar de bases militares, el Reino Unido se fortaleció y el tiempo corría en su contra. La invasión nunca llegó. En su lugar, Winston Churchill logró mantener al Reino Unido en la guerra, lo que más tarde sería clave para la derrota alemana. Pero Hitler no aprendió de sus errores. En lugar de insistir en la victoria en el oeste, dirigió su atención a otro enemigo. Error 2. La invasión de la Unión Soviética. Operación Barbarroja, 1941-1942. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética con la creencia de que Moscú caería en cuestión de semanas. Su ejército avanzó rápidamente, pero pronto enfrentó 2 problemas: la extensión del territorio y la brutal resistencia soviética. Cuando llegó el invierno, las tropas alemanas no estaban preparadas para las bajas temperaturas. El avance se detuvo a las puertas de Moscú y en 1942 sufrieron una de sus peores derrotas en Stalingrado, donde la resistencia soviética logró un contraataque devastador. Para colmo, Hitler se negó a permitir retiradas estratégicas, lo que costó cientos de miles de vidas y debilitó enormemente a la Wehrmacht. Ahora, Alemania estaba atrapada en un frente que no podía ganar. Error 3. Declarar la guerra a Estados Unidos, 1941. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Hasta ese momento, Estados Unidos no había entrado formalmente en la guerra contra Alemania. Pero Hitler, en lugar de evitar un enemigo adicional, decidió declarar la guerra a Estados Unidos una semana después. Esta decisión fue un suicidio estratégico. Estados Unidos era una potencia industrial gigantesca, con recursos ilimitados. En pocos meses, comenzó a enviar tropas y material a Europa, fortaleciendo a los aliados. Con el ingreso de Estados Unidos en la guerra, Hitler selló su destino porque ahora Alemania se enfrentaba a un enemigo con capacidad de producir armas y aviones a un ritmo que los nazis no podían igualar. Error 4. Tomar decisiones militares erróneas en el frente oriental, 1942-1943. Si la invasión a la Unión Soviética fue un error, su gestión de la guerra en el frente oriental fue aún peor. Hitler tomó control directo de las operaciones y se negó a escuchar a sus generales. En Stalingrado, el alto mando alemán recomendó una retirada, pero Hitler ordenó resistir hasta el final. El resultado: 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados y tuvieron que rendirse en una de las peores derrotas del Tercer Reich. Meses después, en la batalla de Kursk, 1943, Hitler intentó recuperar la iniciativa con la mayor batalla de tanques de la historia, pero los soviéticos estaban listos y destruyeron sus fuerzas blindadas. Desde ese momento, la Alemania nazi estuvo a la defensiva hasta el final de la guerra. Error 5. Desperdiciar recursos en armas milagrosas en lugar de defensa, 1943-1945. A medida que la guerra avanzaba, Hitler puso cada vez más énfasis en el desarrollo de armas milagrosas, en lugar de reforzar la defensa alemana. Entre estos proyectos estaban los cohetes V-2, el avión a reacción Me-262 y el tanque Maus, todos innovadores, pero poco prácticos para la guerra. Los cohetes V-2 sembraban terror en ciudades como Londres, pero no eran decisivos en el campo de batalla.
Mientras tanto, el ME-262, el primer avión a reacción operativo del mundo, pudo haber dado ventaja a la Luftwaffe, pero Hitler insistió en usarlo como bombardero en lugar de caza interceptor, desperdiciando su verdadero potencial. Mientras Hitler desviaba recursos hacia estos proyectos, los aliados concentraban sus esfuerzos en producir armas convencionales en masa. Para cuando llegó el día D, 6 de junio de 1944, Alemania ya no tenía capacidad para frenar la ofensiva aliada. Este error fue decisivo porque, en vez de reforzar su ejército con armamento eficiente, Hitler apostó por ideas visionarias que nunca llegaron a tiempo para salvar su régimen. Cuando los soviéticos entraron en Berlín en 1945, ya era demasiado tarde. Final. Hitler atrapado en Berlín, 1945. Para abril de 1945, la derrota de Alemania era inminente. Con los soviéticos avanzando desde el este y los aliados desde el oeste, Berlín quedó completamente rodeado. Hitler, quien ya no confiaba en sus generales ni en la posibilidad de una victoria, se refugió en el Führerbunker, un complejo subterráneo bajo la Cancillería del Reich. Dentro del búnker, la situación era desesperada. Los suministros escaseaban, los bombardeos no cesaban y la moral estaba por los suelos. A pesar de los intentos de algunos oficiales de negociar una rendición, Hitler se negó rotundamente. En su lugar, ordenó ataques que ya no tenían sentido y confió en divisiones militares que, en la práctica, ya no existían. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a pocas calles de la Cancillería, Hitler tomó su decisión final. Junto a Eva Braun, con quien se había casado un día antes, se suicidó en su búnker. Su cuerpo fue incinerado según sus órdenes, para evitar que fuera exhibido por los enemigos. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Aunque Alemania se había rendido, en el Pacífico la lucha continuaba. Japón seguía resistiendo contra Estados Unidos y sus aliados, y se esperaba que una invasión al territorio japonés costara cientos de miles de vidas. Fue en este contexto que Estados Unidos tomó la decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, lo que finalmente llevó a la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, marcando el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial. Así terminó el régimen nazi, que alguna vez amenazó con dominar el mundo, pero que terminó reducido a escombros por las decisiones erróneas de su propio líder. La caída de Hitler no fue solo producto de los enemigos que enfrentó, sino también de sus propias malas decisiones. Si hubiera actuado de otra manera, la historia podría haber sido diferente. Y quién sabe hasta dónde podría haber llegado. ¿Cuál crees que fue su peor error? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historia en minutos.